Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre no sabemos en qué momento nos estáis escuchando. Arrancamos el cuarto episodio de nuestro podcast Un café para conectar. Como sabéis, una estrategia o una acción para haceros partícipes de todas nuestras relaciones profesionales y contaros y reflexionar con vosotros públicamente pues dónde están nuestros intereses desde la perspectiva personal y profesional. Bien, pues hoy tenemos a mi compañero Juanma y como gran invitado a Juan Manuel Ros, que tenemos la suerte de contar con, personalmente presumo de que es un gran amigo, Keiko, como lo conocemos los más cercanos. Y bueno, vamos continuando la dinámica que llevamos en los anteriores episodios. La primera parte siempre es, Keiko, porfa, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces, háblanos de ti. Buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un auténtico lujo poder estar echando un ratito con vosotros. ¿Y quién es Juan Ros? Es muy buena pregunta. A nivel profesional y personal, creo que, aunque siempre he estado unido, pero a nivel personal, pues soy papá. Soy una persona muy curiosa. Me encanta todo lo que está implícito en el alto rendimiento. Creo que todo lo que es mejorar la mejor versión de uno mismo es, independientemente de cuál es, en nuestro caso, el deporte que nos dediquemos, creo que es fundamental. Y todo a nivel profesional, me dedico al tenis. Es lo que llevo haciendo desde que tengo casi conciencia de quién soy. Empecé con el mundo del tenis cuando tenía 3 4 años y primero como jugador. Como jugador pues tenía mis limitaciones y luego pues tuve un número de lesiones que me hizo replantearme irme a Estados Unidos. Hice mi carrera en Estados Unidos, hice ciencia del ejercicio y a partir de ahí empezó una aventura como entrenador que ha sido maravillosa y es la que me encuentro ahora mismo. Que bueno, Keiko, gracias a ti. O sea, nosotros es un verdadero placer. Entonces, después de lo que nos cuentas, vamos a hacerle un guiño a Juanma, que está por ahí. Buenos días, Juanma. Nosotros Buenos estamos aquí, son días, las 8 de la mañana. ¿Cómo estás? muy bien, despertado ya. Fenomenal. Keiko nos cuenta que es papá, me ha encantado como su primera presentación. Y luego, bueno, que a nivel profesional está en el tenis. Ahora me gustaría que, como a ti la mayoría de nuestros seguidores te conocen, a ver si nos pudieses dar solo una frase tuya sobre qué es Juanma como hijo, como novio, como amigo, no profesionalmente. Y tiramos del hilo así con lo que decía Keiko como papá. Yo, así como una frase, eh, yo me considero una persona muy dispuesta a dar el máximo por mí y por mis compañeros, ya sea mi familia, mi pareja, mis amigos, quien forme parte de mi vida. eh, doy lo máximo y- y espero las respuestas, pero bueno, que si no las tengo, pues al menos sé que mi conciencia está tranquila. Muy bien, fenomenal. Vale, pues abro melón para los dos y me gustaría que abogaseis ahí, que reflexionaseis sobre lo que os voy a plantear. He estado haciendo un vistazo al historial de Keiko. Keiko en 1999 se da de alta en ATP como entrenador, ¿no? Según aparece en el registro, de que puede ser que sea un error, y lo asumo, pero aparece que desde el 99 estás dado de alta
Ahí como coach aparece que estás en el equipo Adidas, luego que estás con Conchita Martínez, luego que estás con Albert Ramos unos años. Y por lo que sabemos en los últimos temporadas, o varios de los proyectos que manejas últimamente, es formación en algunos clubes de tenis y proyectos de desarrollo de atletas más jóvenes. Entonces, bueno, entiendo, en tu presentación has incluido que te consideras profesionalmente, te encanta todo lo que viene del alto nivel, del alto rendimiento, esa mejor versión de cada uno en cada uno de los aspectos en los que nos desarrollemos. Pues la pregunta va sobre qué consideráis o por qué, porque Juanma me consta que también el tema del desarrollo de los niños y demás también le gusta, y la optimización desde jóvenes. ¿Por qué consideráis que hoy en día o ahora mismo tenemos una necesidad bastante imperante en echar tiempo, estudio y estrategias de desarrollo en los más jóvenes? Ahí abro melón y me gustaría escucharos y que planteaseis vuestras reflexiones, ¿no? El por qué lo consideráis. Pues yo creo que porque al final el mundo del deporte cada vez tiene más implicación en nuestro día a día, que hay cada vez más niños eh, practicando deportes de alto rendimiento y creo que al final, cuando llegan a su edad adulta, necesitan poder tener el mínimo riesgo de lesión a través de ese trabajo previo que se ha podido hacer como desarrollo del atleta. Si nos perdemos eso, pues nos quedará pues lo que tenemos ahora. Cada vez más niños en fracaso deportivo y luego los que llegan a alto rendimiento, pues tienen que estar pasando varias veces eh, por boxes para poder apañarse todas las lesiones que vienen arrastrando. Si no tenemos en cuenta eso, pues dentro de unos añitos, pues se seguirán viendo las consecuencias de lo que no se ha trabajado ahora. ¿Tú qué piensas, Keiko? Yo totalmente de acuerdo. Creo que al final nuestro objetivo tiene que ser el cómo optimizamos cada etapa. Cada etapa tiene sus peculiaridades, su belleza, a su vez sus obstáculos, y, y cómo somos capaces de entender esas ventanas de oportunidad en cada una de las etapas y generar esos fundamentos que luego les van a permitir crecer tanto de una manera saludable física, pero también mental. Creo que es imprescindible y tiene que ser uno de los objetivos principales del desarrollo, desde edades tempranas hasta que decidan hacer o bien profesionalizarse o dedicarse a otra cosa, pero bajo ese aprendizaje que han adquirido durante todos esos años. Fíjate, acabas de decir lo de la parte mental y me parece súper interesante porque ahora sí se puede estar, cuando pensamos en el desarrollo del niño, pensamos solamente en el físico, primero como niño y luego como deportista, pero la parte mental de todo lo que pueden todo lo que le puede dar el deporte a nivel de gestión de las emociones, de la frustración, de cómo gestionar la victoria o la derrota, todo esto. Fíjate que yo ahora mismo no había caído. O sea, estoy tan acostumbrado al trabajo físico, sobre todo en niños, porque no trabajo con muchos, pero ya trabajo. Y la parte mental no la tengo ahí en el baúl de los recuerdos. No obstante, seguramente también la esté trabajando porque con mis chavalines pues lo voy gestionando como puedo, pero súper interesante esa. ¿Cómo la gestionas tú? A ver, yo intento siempre basarme en unos principios. Yo creo que el principio principal es, tenemos que buscar, tenemos que entenderlo a través de la observación.
entender qué necesidades están teniendo cada uno de los niños, cada niño es diferente, y esa es la belleza o donde nos desafiamos como entrenadores, porque no hay un método en el cual tú te puedas basar, pero a través de esa observación, a través de tus herramientas, a través de esa observación, conocer cómo te tienes que comunicar con ellos y luego generar esa motivación a través de la observación, a ver qué es lo que ellos están necesitando para engancharlos, hacer esa adherencia que necesitamos, ¿no? En el deporte o en las rutinas, tanto físicas como mentales, ¿no? Es muy difícil si no damos con la tecla a generar esa adherencia. Y ya cuando hemos generado esa adherencia, ya son nuestros. Entonces, quiere decir, ya ellos mismos entienden la importancia, ya son los que tienen esa necesidad, porque se genera una necesidad que yo creo que es necesaria, porque ellos entienden que hay una relación directa en que puedan hacer ciertas cosas, en cómo se van a sentir, y a través de ahí trabajarle mucho la atención. Trabajarle la atención en lo que están haciendo, pues creo que la atención es quizá motivación más atención, es a nivel de optimización del aprendizaje es súper necesario. Si un chaval es capaz de aprender de una manera más óptima, pues siempre va a tener ciertos beneficios y yo creo que en cualquier cosa que estemos realizando es súper interesante que vayamos educándolo en ese sentido. El, al hilo este que estáis comentando, yo creo que los tres que estamos ahora mismo conectados estamos totalmente de acuerdo en esa necesidad, ¿no? Hay una necesidad social, hay una necesidad también de momento en el que estamos viviendo, donde efectivamente pues los chavales o las chavalas que les apetezca, que quieran estar en un ámbito deportivo, pues intentar desarrollarles de la mejor forma que podamos en el equipo, pero no sé si vosotros estáis, no sé qué pensáis sobre lo que os voy a plantear ahora mismo, porque en realidad, ¿quiénes son los agentes actuales que están encargados de desarrollar esta parte, ¿no? Del entrenamiento, el deporte, la iniciación deportiva, incluso el primer contacto con esa tecnificación de, bueno, pues si el chaval o la chavala van a querer competir en un momento determinado, eh, ¿quiénes son los que se encargan, los profesionales o las personas que se encargan de hacer ahora mismo este papel? Porque yo creo que ahí es donde quizás sí que podríamos ser un poquito más críticos. Keiko habla de yo soy papá, y yo ahora mismo no soy mamá, pero si en un momento determinado yo lo fuese o con mis sobrinos lo hago, siempre me pregunto dónde llevar o dónde poder llevar a mis sobrinos o recomendar para que hagan una práctica deportiva por todo esto que estáis hablando, ¿no? Por tener en cuenta fases de desarrollo, temas motivacionales, emocionales, mentales que les aporten buen desarrollo. Entonces, ¿qué pensáis? Contarme, ser críticos, ser reflexivos sobre qué hay actualmente en esa sociedad, en el papel en el que los jóvenes, nuestros jóvenes españoles, tienen la posibilidad de desarrollarse. A ver, yo en este sentido soy bastante crítico, porque, a ver, no es que sea crítico, sino que estamos viviendo diferentes etapas con diferentes necesidades. Creo que venimos todavía de una mentalidad muy reduccionista, muy clásica, en el que soy entrenador de tenis y trabajo fundamentos técnico-tácticos. Y no sé si es suficiente. Creo que tener esa visión más ecológica, donde tengamos la capacidad de integrar todos los aspectos, desde físicos obvios, pero también mentales, a través de diseño de tareas que impliquen el que todos estos objetivos se estén aunados en ese diseño de la tarea, creo que es clave. Entonces, obviamente, ese transmitir la tarea va a estar pues desde cómo te estás comunicando, cómo estamos, ese transmitir, perdón, los valores que queremos darle a los niños va a estar unido a cómo, pues bueno, cómo planteemos ese diseño de las tareas, cómo damos el feedback, o sea que está muy
va muy de la mano en el día a día de nuestro trabajo. Entonces yo creo que una parte muy, muy, muy importante tiene que ser la del entrenador. Obviamente ese entrenador tiene que tener un apoyo y entonces ahí es donde está ese equipo multidisciplinar, ¿no? Pero el día a día creo que los niños somos modelos para ellos, están siempre, tienen esa capacidad de copiar, de estar siempre observando y si nosotros le estamos continuamente dando esa visión donde prevalece ciertos valores en la manera que nosotros actuamos, creo que al final les tiene que ir calando. Sí, porque al final, desde más arriba, a mí me consta que en otros países como Canadá tienen escrito etapa por etapa de los niños cómo se debe trabajar con ellos. O sea, es como un desarrollo del atleta a largo plazo. Se va describiendo punto por punto, etapa por etapa. Y eso en España a mí no me consta de que exista o de que por lo menos se esté montando un proyecto para eso. No sé si tú, Keiko, estás enterado de algo o qué, pero a mí Nosotros en no. España sí que tenemos, a través de la federación se hizo, me parece que se llama desarrollo por etapas, no tiene otro nombre, pero Pero sí que solo sí, del tenis. solo del tenis, pero claro, el tenis en base a lo que la Federación de Canadá hizo, en base a Vale, vale. ese, también la Federación Australiana y la Federación Inglesa y Francesa, me parece que tenían como un desarrollo a largo plazo. La alemana, Primero, la o, alemana. o la alemana quizá, que dentro de ese deporte basándonos multideporte, ¿no? Basándonos en las Mm. cualidades para cualquier deporte y a partir de ahí pues ya lo vas centrando en tu deporte, pero las cualidades dentro de sus capacidades, habilidades motoras, sí que eso sí que está bastante estipulado y en España, por lo menos en mi sector, sí que existe. Desde no hace mucho, ahora 5 años o por ahí que salió como el modelo, ¿no? Mm. Bueno, pues está bien porque así se puede coger el mismo modelo del tenis, se puede ir aplicando, porque al final las edades más tempranas, lo que puedan hacer de tenis lo van a Ujú. hacer de fútbol o de baloncesto, el deporte que se elija, pero adaptado a ese deporte. Ujú. Eh, Fijaros, mi pregunta iba más ya no tanto por ese soporte documentativo o esa guía que podamos tener, sino por las entidades que ahora mismo manejan o tienen en sus manos el desarrollo en fases iniciales del deporte de nuestros chavales en España. Ahí voy, ¿no? Keiko sé que aporta formaciones a determinados clubes, sobre todo en etapas, ¿no?, de desarrollo. Keiko, corrígeme si Sí, me sí. equivoco, porque ahí voy, ¿no? Porque no sé qué pensáis vosotros, pero quizá necesitamos un poquito más de, de dosis de actualización, de una apertura mayor de mentalidad en las entidades que se dedican y que tienen 200, 300, 400 niños en sus bases, ¿no? Hablamos de entidades organizativas, de clubes, de asociaciones deportivas, incluso entornos escolares, ¿no? Donde quizá esa cultura que ha aparecido muy latente, muy demandante en el alto nivel, porque en el alto nivel, si se nos lesiona la gente, pues hay un parón en la preparación deportiva y por lo tanto en la consecución de objetivos. Entonces ahí sí que necesitamos ponernos las pilas y actualizarnos y decir, oye, ¿qué está pasando? Todos cuando las cosas no van tan bien decimos, ¿qué está pasando? Tengo que cambiar. Sin embargo, me da la sensación que en las fases de desarrollo, como las consecuencias son a medio largo plazo, cuando el niño ya tiene pues 15, 16, 17, 18 o 23, pues esta necesidad de, bueno, yo tengo un club, algo está pasando, podemos hacerlo mejor, no es tan relativamente presente, ¿no? Entonces ahí es donde quería lanzaros, ¿no?, vuestro pensamiento sobre esto. Es mi opinión, ¿eh?
pero quería saber un poco, sobre todo, qué estás más metido ahí en los clubes, tienes un club, ¿no? O estás en el club del el nuevo nivel, en Torre Pacheco. Bueno, pues un poco sobre esto. Sí, sí que es cierto que todo lo que no es fácil de evidenciar, siempre es más fácil buscarle una solución. Entonces, creo que quizá el no trabajar los fundamentos de una manera adecuada a nivel físico en edades tempranas, la repercusión de ello no va a llegar hasta luego más tarde. Entonces, luego cuando esto puede suceder, la impresión que yo tengo que puede estar relacionada con muchos factores. Entonces es difícil el identificar el factor principal que puede estar causando este tipo de lesiones o que los niños, pues bueno, se estén desmotivando a ciertas edades, pero lo que sí está claro es que a partir de los 15 años está habiendo una muy baja adherencia, sobre todo en las chicas dentro del tenis. Yo siempre creo que las lesiones, en cuanto ellos pueden jugar o tienen más fuerza, pues también la exigencia es mucho mayor, pero claro, también si no han trabajado pues sus déficits a nivel de mecánica, de su capacidad de moverse, pues cuando tienen este tipo de exigencia, pues es más normal que se lesionen. Esto en edades tempranas no es tan así. Entonces, claro, creo que cuando se empieza a saber o se identifican este tipo de déficit, puede ser que estén un poquito tarde porque no se ha hecho el trabajo en edades tempranas. Y yo sí que creo que es esencial el que los niños en edades tempranas trabajen, obviamente, todo lo que son sus habilidades coordinativas, porque son las ventanas de oportunidad para ello, pero también desde que, pues, como estoy comentando, desde edades, estoy hablando 8 o 10 años, que ya empiecen con un trabajo de fuerza, quizá más genérico, pero que sí que les permita ir progresando, evolucionando en cada una de las etapas con garantías. Y esta conciencia, pues sí, yo creo que en algunos clubs sí puede ser que la estén teniendo, pero claro, no es una evidencia. Entonces, como te comento, el que esto luego aparezca más tarde quizás no esté ayudando a que se esté remediando en edades tempranas. Es la impresión que tengo. Sí que es cierto que a nivel de actualización hay clubs, como por ejemplo el Murcia Club de Tenis, donde yo estoy trabajando ahora, que sí que están haciendo un trabajo por actualizarse y por ir entendiendo las necesidades que van teniendo. Pues al final nosotros somos entrenadores de tenis, las juntas directivas son juntas directivas y yo creo que la clave también es tener buenos asesores, ¿no? Asesores que digan, oye, cuidado, cuidado porque hay una necesidad por aquí y por aquí. Y para eso pues son expertos en esas áreas, ¿no? Y no está siendo fácil ni para los entrenadores ni para las juntas directivas o el director del club el tener esa visión más holística, más multidisciplinar para entender dónde pueden tener que mejorar, ¿no? En qué área es donde pueden tener ese déficit para poder mejorar. Y yo creo que ese papel de asesoramiento en los clubes cada vez va a tener más necesidad, más necesario. Eso al final también, porque si pensamos en que cada club lo haga individualmente, podemos tirarnos muchísimos años hasta que se empiece a realizar y cada uno vaya tomando ejemplo de los que ya lo han puesto en marcha tiempo atrás. Yo creo que se tendría que intervenir desde el Ministerio de Deporte, al final de la política es lo que mueve, por suerte o por desgracia, el sistema y desde ahí tendrían que haber profesionales del desarrollo del niño y del deporte que intervengan en eso
para que desde hoy hasta dentro de 20 años se empiecen a trabajar este tipo de cosas. Bueno, también es complicado, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando con Keiko que está relacionado con el ámbito del tenis. El tenis, por su idiosincrasia, por sus características, pues también mueve una serie de factores económicos, culturales, sociales, ¿no? Que a lo mejor, pues, por ejemplo, un club de escalada a veces, quizá, o de judo, yo vengo del mundo del judo, que también a veces pues dices, ostras, yo la mayoría de clubes que conozco no les costaría, ¿no? Quizá más que económicamente hablando, les costaría dar el paso de esa asesoría como plantea Keiko, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú vas repitiendo patrones los últimos 15 años, donde cuando tus chavales ya van cumpliendo 14, 15 años aparecen una serie de cosas que entre comillas pueden ser hasta repetitivas, ¿no? Pues tener o buscar estrategias de mejora, pero está claro que al final tiene que partir desde la necesidad de cada uno su espacio donde le rodea, clubes, y si ya Dirección Generales de Deportes, asociaciones deportivas, pues promueven iniciativas de este tipo, pues que ellos se acojan. Pero creo que es un tema que, como todo, pues necesitaría efectivamente muchos factores que tocar y principalmente que los gerentes o los entrenadores vean la necesidad, ¿no? Real, que es ayudar a los chavales, que son esa persona que más va a sentir que yo pueda o el club tenga nuevas estrategias o mejore para dar un mejor servicio. En esta línea, no sé si vosotros creéis, y le damos, porque me consta que tenemos muchos clientes que son papás y mamás en la comunidad de Cero, en nuestro entorno. No sé si vosotros pensáis que puede haber o puede existir o podríais plantear algún tipo de bandera roja, comentar algún tipo de bandera roja para cuando esos papás van a una actividad deportiva a inscribir o ya están desarrollando un tiempo una actividad deportiva a sus hijos, que puedan identificar, oye, pues aquí a lo mejor debería hablar con el profe, con el entrenador, con el club, para ver si pueden ayudar a mi hijo porque me estoy encontrando esta dificultad y no sé cómo resolverlo. No sé, estoy imaginando, ¿no? Si se os ocurre algo, ¿no? Para ayudar porque nosotros al final los tres estamos muy envueltos en el entorno deportivo, en el desarrollo, y tenemos quizá esa capacidad crítica, pero todos aquellos papás y mamás que a lo mejor, ¿no? Que piensan que, bueno, que lo importante es que se lo pasen bien o lo importante es ganar, algún tipo de bandera roja, si creéis que puede ser interesante aconsejar a la gente que nos escucha. Bueno, yo tengo poca experiencia trabajando con niños, pero muchos de ellos, y lo que me acuerdo yo de cuando jugaba al fútbol, es básicamente cuando llegaba el niño con sus padres y decían que es que está haciendo esto mal, delante del niño, da una lista de todos los defectos que está teniendo el niño delante de él o de ella. eh, que también busquen que te digan a ti como entrenador que están buscando que compita en X competición dentro de 3 semanas, que tiene que ser el mejor, que es que en el otro club le estaban diciendo esto y yo quiero que haga esto. Al final, todo lo que sea autoritario por parte de sus padres, creo que debemos tenerlo bastante en cuenta luego los profesionales que nos vayamos a encargar de ese niño, para saber cómo va a estar el niño a nivel mental, por lo que estábamos hablando antes, y poder desarrollar las estrategias adecuadas y los estilos de enseñanza adecuados a esa personita. Sí. A ver, yo en este sentido, tanto como entrenador o como padre, yo intento recordarme día a día el para qué tengo estas experiencias, ¿no? Al igual que a mis alumnos, y es un poco la invitación que le hago a los padres.
La bandera roja para mí es en el momento que tú estás proyectando tu ego en el niño. Entonces, cuando como padre o como entrenador, que tienes que ser muy consciente de ello, te crees que tu valía personal está en relación al comportamiento o al resultado que está teniendo tanto tu hijo o tu alumno, creo que ahí debe ser la bandera roja. Creo que debemos respetar el proceso de cada niño, entender que nuestro trabajo obviamente es súper importante, pero no tiene una relación directa en el resultado que está teniendo el niño en ese momento, y tenemos que respetarlo como tal. Yo siempre invito a los padres a mirar más cuál es el mensaje o el aprendizaje en estas situaciones que a lo mejor son incómodas o están fuera de nuestras expectativas, de cómo el niño se debe comportar o cómo el niño está teniendo un resultado que no es el que deberíamos por esas expectativas, esa situación en la cual nosotros nos hemos creado. A partir de ahí decir, vale, está sucediendo esto, ¿qué puedo transmitirle como aprendizaje que le pueda servir? Pues al final yo creo que el deporte simplemente es un medio para evolucionar como persona. Y cuando esa persona ya es fuerte es cuando de verdad va a poder confrontar lo difícil que es el deporte de alta competición, que cada día va a tener obstáculos, y si no tienes una personalidad con confianza y con esa visión de resolver problemas y eh, de mantenerte enfocada independientemente de tu entorno, de esos estímulos externos que estén aconteciendo, pues es bastante difícil, pero eso se tiene que ir trabajando. Yo al final digo porque mucha gente o padres cuando te vienen, bueno, es que estoy haciendo una inversión muy grande, ¿crees que mi hijo puede llegar a jugar bien al tenis? Yo siempre digo, si lo haces por eso, me parece que el objetivo no es el adecuado. Creo que tienes que verlo como una escuela de la vida que le estás dando, y te estás teniendo mucha suerte que tiene una motivación tu hijo en la cual pues le permite afrontar miedos que de otra manera no haría. Entonces estaría mucho más en esa zona de confort, no crecería como persona, y a través del deporte le tienes que invitar, le tienes que generar ese ambiente, ese entorno para que él afronte esos miedos, y a partir de ahí tú apoyarle en darle ese mensaje de aprendizaje que crees que es importante para que siga evolucionando. Y yo ese es mi mayor consejo, y siempre intento enfocarlo por ahí. Buenísimo, buenísimo. Esa recomendación, esa bandera roja desde que reflejan ese ego, tanto el profe, el entrenador como el padre en esas finalidades u objetivos o metas o desarrollo del niño, o sea, es clave porque tanto yo me refería al tema de entrenadores, pero efectivamente puede ser a la inversa, que también entiendo que sucede, que puede pasar y demás. Y al final, como decís, pues invita un poco a esa consciencia de el para qué está ese niño en ese entorno deportivo, o para que el padre o la madre favorece que esté, es la clave, ¿no? Que se desarrolle, que tenga ventanas de oportunidad de aprender en un contexto mucho más saludable y sobre todo pues manejado por personas que lo pueden dirigir. Entonces, totalmente de acuerdo. Bien, fijaros, hemos hablado de la importancia de ese desarrollo, hemos hablado de la importancia de esa preparación de las entidades o actualización de los clubes deportivos, escuelas deportivas. Hemos hablado, porque habéis lanzado por ahí las palabras clave de motivación, atención, ¿no? Para ir generando cambios en los chavales o chavalas con los que trabajemos. Me gustaría, antes de cerrar este bloque de desarrollo profesional en etapas jóvenes, para vosotros como entrenadores, ¿cuál es la principal clave? O sea, es ese prerequisito, ese fundamento clave que intentáis
trabajar desde el primer momento con cualquiera de los chavales que que estáis desarrollando, ¿no? Es decir, ese que es imprescindible que esté, quizá, no sé, la adherencia que decía Keiko antes, o si hay otra cosa más que digáis, vale, yo cuando empiezo a trabajar con alguien, observo, valoro y estoy viendo que esto es lo imprescindible para seguir la siguiente etapa, ¿no? Y resolverla con cierta capacidad. Si tenéis ahí algunos prerequisitos, no sé, algunos fundamentos, algunos cimientos que consideráis que es importante, sobre todo en esa ventana, hasta, vamos a poner, hasta los 11, 12 años, ¿no? Que digamos que son esas etapas más inmaduras, biológica, emocional, físicamente. Yo por lo menos busco el analizar qué estilo de enseñanza tengo que aplicar con el niño. No sé si te refieres a eso, ese tipo Bueno, de fundamento. eh, sí, y sobre todo, ¿qué es lo que tú consideras que dices, vale, si esto, como es imprescindible para poder ir generando otras etapas de desarrollo, y tiene que estar para seguir a la siguiente? No sé si me explico. Es como un prerequisito clave. Nosotros cuando hablamos del prerequisito para la carrera, pues tiene que haber capacidad reactiva de vector vertical como mínimo, ¿no? O sea, si no trabajamos esto, pues no vamos a entrar luego en que empezar a correr con ese vector horizontal, ¿no? ¿Qué prerequisito de hasta los 11, 12 años consideráis? Puede ser desde cualquier perspectiva, efectivamente, Bien. metodológico puede ser. eh, Yo para mí es clave desde que ellos empiezan a trabajar conmigo el que haya un contexto de confianza y sobre todo de respeto. Si no hay un respeto, ya es, ellos tienen que entender que yo estoy para ayudarles, que estoy en las situaciones favorables y menos favorables, en las cuales pues ellos no tienen por qué, no tienen que tener o encontrarse la necesidad de esconder nada. Em, y a partir de que yo he generado esa confianza, el, el que ellos sientan que dentro de su vulnerabilidad yo les respeto tal como son y a partir de ahí empezar a crecer. Yo creo que si estas dos peculiaridades no están, confianza y respeto, es muy difícil trabajar a niveles luego más con tanta presión y con tanta incertidumbre y con tantos estímulos externos como puede haber en la alta competición. Muy bien. Juanma, ¿tú quieres añadir algo por ahí? No he podido escuchar bien a Keiko porque se me ha apagado el ordenador. Te hago un resumen rápido. Principalmente, para mí, respeto. Primero, generar un ambiente de confianza y luego un respeto en la relación, donde la verdad, independientemente si algunas veces nos gusta más o menos, siempre esté encima de la mesa. Y luego, pues cuando no nos guste, pues hacerles entender pues que a lo mejor tenemos otra manera de pensarlo, pero bajo el respeto. O sea, siendo claros con ellos, pero aceptando que, pues bueno, que están en un proceso de crecimiento, ellos tienen que tener a alguien donde puedan sentir esa confianza, ese entorno donde puedan ser ellos mismos con sus vulnerabilidades y sus miedos, como todos. Claro, al final son valores. Los fundamentos que tú consideras claves son los valores de el respeto, la verdad y todo esto son valores. Mm. Sí. Luego, si me tuviera que... Yo creo que eso es fundamental, desde luego. Y luego, si te vas a otro ámbito, yo creo que también en la parte de la metodología de enseñanza, para mí sería fundamental identificarlo para luego poder llevarlo hacia una parte mucho más autónoma dentro de lo que es esa persona como persona. Tengo mis cosas en casa, me han enseñado así en la escuela. Bueno, pues ahora que estás tú entrenando en mi club o en mi centro de entrenamiento, pues yo voy a identificar a ver qué estilo de enseñanza
se te ha aplicado a ti principalmente, uno autoritario, uno más de más autonomía o uno híbrido entre ambos. Bueno, pues te lo identifico y así vamos poco a poco desarrollándote los años que estés conmigo, para que tengas que ser menos dependiente de esa parte del entrenador o la figura autoritaria que te toque en ese momento. Yo eso lo considero clave al final. Al final, sobre todo, Juanma, intentas, pues eso, ¿no? Y que por lo que te conozco también, que intentáis, en base a los chavales o chavalas con los que trabajáis, intentar darle las mejores estrategias que se acoplen a un objetivo de mejorarles, optimizarles de manera autónoma, de forma también consciente, ¿no? Ese para qué, ese... esa justificación de cada uno de los elementos que se van a trabajar desde una valoración más o menos objetiva, pongo entre comillas porque la objetividad también se puede a veces subjetivizar, sobre todo en etapas tempranas, porque hay cosas que tampoco podemos medir como tal, pero al final lo que estáis haciendo o lo que pretendéis es desarrollar a los jóvenes desde una perspectiva que vaya adaptado a lo que van necesitando, con un foco medio-largo plazo, donde ese medio-largo plazo sean mejores versiones de ellos mismos. ¿Entiendo? Claro. Eh, Tú eh, sí, Sí, piensa a ver, que con eso, con el desarrollo de esos valores, tú los estás haciendo mejor persona para que luego las situaciones que se vayan a encontrar en el futuro las sepan gestionar mucho mejor y que les ayude a ser mejor atleta. Esto es como el fundamento del movimiento. Tú mejoras movilidad, estabilidad y control motor y luego toda la parte de mecánica se verá beneficiada. Pues esto igual. Trabaja respeto, la verdad y todo esto y te saldrá un atleta mucho más preparado mentalmente para lo que se vaya a encontrar. sí, yo ¿Checo? creo que estamos hablando de dos aspectos diferentes. Yo creo que uno es el ambiente donde yo estoy generando, pues yo genero un rapport, una conexión para que desde ahí yo pueda incorporar cualquier metodología, pero claro, si no existe un respeto y una confianza, para mí ya es las premisas que ya me va a costar mucho más independientemente cómo esté haciendo la metodología o el aprendizaje, enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya para mí va a estar mucho más debilitado. Entonces, a partir de ahí, cuando yo tengo ese entorno, lo segundo que hago es cómo lo puedo hacer en un ambiente que ellos estén jugando en esas edades. Entonces ya me meto en el juego. Dentro del juego digo qué peculiaridades hay dentro de mi juego. Porque claro, si el niño luego si tiene interés en competir y lo hace bien, pues también va a generar más adherencia. No podemos perder esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera, bajo ese entorno de confianza y respeto, cómo a través del juego le genero diseños de tareas en las cuales él pueda ir aprendiendo los contenidos que yo creo que son necesarios para tener un nivel de competición dentro de sus objetivos? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los medios que tengamos. Bestial, bestial, bestial. Bestial. Fijaros que importante, ¿no? Ese prerequisito de crear ese ambiente, ese clima de confianza, de respeto, para que luego todo lo demás se vaya, tenga la posibilidad de encajarse, que podemos tener los primeros prerequisitos y luego, bueno, hay 1500 factores que no controlamos, eso no nos podemos olvidar, aunque en el club o en el entrenamiento queramos intervenir con algunos, luego hay otros factores bastante a veces inalcanzables a nuestra mano que pueden afectar. Muy bien, voy a lanzar una pregunta para Keiko actual y futura para Juanma. Continuamos hablando de niños y demás y me gustaría, Keiko, que nos contases un poco cómo estás llevando esto con tu hija Nicole. Es decir,
claro, al final trabajar con nuestros alumnos, nuestros atletas y demás, pues no deja de ser eh, ese ambiente que lo provocamos de confianza, de respeto, pero claro, tener a nuestra hija o a tu hija, Nicole, que ya hay un ambiente emocional. Bueno, todo esto que os vincula, cuéntanos un poco. Y luego, Juanma, cuando Keiko responda, pues cuéntanos si tienes deseo de ser papá, si tienes, y bueno, ¿cómo imaginas esto, ¿no? Ahí desde una perspectiva bonita. Pues la experiencia con Nicole la puedo describir como puro aprendizaje, ¿no? Aprendizaje en el sentido que ese amor incondicional aparece, ¿no? Y ya pues sí o sí te tienes que adaptar a lo que hay. Y ese adaptarte a lo que hay pues te hace replantearte muchas cosas, ¿no? En alguna manera tendría que ser igual como entrenador, pero no siempre es así, pero al final cuando es tu hija sí o sí te tienes que adaptar porque ella es como es, no va a entrar en el aro porque sí, o sea, entonces claro, tienes que intentar darle la vuelta y yo creo que si utilizas metodologías de disciplina autoritarias y tal, pues bueno, ese vínculo afectivo pues se puede deteriorar, ¿no? Y quizá no es la mejor manera. Entonces, pues a partir de ahí tienes que día a día aprender que como estábamos hablando, ¿no? Como un jugador, o sea, tienes que generar ese ambiente, respetarla como lo que es, entender dónde están las líneas rojas, donde sí o sí tienes que casi imponer ciertas cosas porque más en el ámbito de su seguridad y cuando ya es elecciones dentro de su personalidad, pues aceptarlas. Tipo ropa, porque es increíble, es una niña en ese sentido que yo alucino. ¿Cuántos años Va tiene? a cumplir 4 años ahora y es que yo alucino, o sea, ya tiene claro lo que se quiere poner, tal, y bueno, aún no siempre va, algunas veces se pone 3 faldas, otras veces se pone, pues bueno, va a su manera, cada una de su color, pero bueno, yo en ese sentido la dejo vivir, porque creo que es una buena manera de generar o de darle confianza y de que ella también se conozca a sí misma y genere una personalidad, ¿no? Y luego hay otros aspectos donde sí o sí son innegociables y es todo lo que es seguridad, todo lo que es seguridad. Tanto algunas veces incluso en la alimentación que se puede considerar parte de la seguridad, sí que, pues bueno, mientras que cumpla los mínimos yo la dejo estar. Y luego pues la invito a que esa comida real aparezca, ¿no? Ese hambre real, perdón, ese hambre real y que no esté implícito en horarios y temas para que ella pues vaya generándole una relación adecuada con la comida. Con el sueño, pues parecido. O sea, voy intentando hacerla entender que luego por la mañana está cansada, pero muchas veces, ayer por ejemplo, yo vine de viaje y le apetecía jugar. Y hasta por lo menos las 12:30, 1 de la mañana estuvo saltando encima mía. Y bueno, y esta mañana pues le está costando levantarse, pero yo creo que así es también es parte del aprendizaje. Y como persona, pues eso, te hace, te hace evolucionar, te hace crecer y es una experiencia muy bonita. Yo creo al principio mucha gente te lo explica y tal, pero hasta que no lo vives en primera persona no terminas a lo mejor lo puedes entender, pero no terminas de comprenderlo. Y bueno, muy recomendable, ¿eh, Juanma? Entonces ponte manos a la obra y Hombre, a ver, por mi parte, yo soy muy joven, siempre me lo dice Raquel, soy muy joven todavía. Pero no vas a ser siempre joven, es decir, exactamente.
No te escapes de... Exacto. A ver, yo creo que ahora mismo nuestra situación, los que tenemos mi edad y parecida, está muy difícil para traer criaturas a este mundo. Yo el futuro lo veo negro a corto plazo, muy negro, y me estoy preparando para que no sea tan negro, que sea en escala de grises. Entonces, yo siempre he tenido en mente que sí, que a mí me gustaría hacerlo porque me gustan los niños y cuanto más he trabajado de entrenador, más me ha gustado entrenador con niños, más me ha gustado la educación a esas edades. Entonces, es como que todo lo que he ido aprendiendo yo, me gustaría ir haciendo que esa persona que traiga yo, pues lo vaya, no es que lo vaya aprendiendo igual, sino que vayamos construyendo un camino para ver cómo se va desarrollando. Yo le voy enseñando pues todo lo que he vivido y las formas de ver la vida que yo lo he vivido y luego ya que esa persona elija, conforme vaya creciendo, pues que elija su camino, pero yo creo que sí. La cosa está complicada. Lo mismo en bastantes años, pues a lo mejor sí, pero es que cuando te pones metas en la cabeza y esas metas muchas veces se pueden ver bastante, o sea, te puedes tropezar bastante si tienes una responsabilidad tan grande. Por ejemplo, dar la vuelta al mundo en furgoneta o en lo que sea. Claro, eso si tienes un bebé, mm, va a ser mucho más difícil, pero al final tienes que escolarizarlo, tienes que meterlo dentro del sistema, entonces está bastante complicado. Así que, pues bueno, sí, o sea, yo lo tengo ahí en mente, pero si viene bien y si no, pues bueno, yo como siempre puedo ser padre durante toda mi vida, luego ya Marina pues tendrá su edad, pero Lo que sí es cierto es que en el momento que lo tengas, depende cómo estés tú dentro de tu persona, la experiencia es totalmente diferente. Eso yo sí que creo que Bueno, yo no me imagino, también esto es suponer, ¿no? Que si yo hubiera tenido a Nicole cuando yo tenía 25 años, creo que la experiencia quizá sería muy diferente a la que estoy teniendo ahora. Más quitando el tema económico, tema de, pues bueno, como deseos o cosas que queremos hacer antes de tener este tipo de implicación, que ya cuando eres padre, pues obviamente hay ciertas cosas que son más difíciles de hacer, pero sí que el cómo tú recibes este, este regalo y cómo lo vas a saborear, yo creo que lo saboreas de maneras diferentes dependiendo cómo te encuentres a madurez dentro de tu vida personal. Yo creo claro. que sería lo que podría yo reflexionar dentro de mi experiencia. Sí, es a mí que me parece, perdón, sí, que nunca sabes cuándo es el momento hasta que llega o tiene que llegar. Que, como dice mi madre, si te tienes que estar esperando a tener la hipoteca, el coche, haber dado la vuelta al mundo y todo esto nunca va a llegar, porque nunca sabes la situación que vas a tener. Entonces, y ni cómo vas a estar tú mentalmente para gestionar eso. Entonces, pues simplemente te dejas llevar, llevas tus cosas claras y para adelante. ¿Qué decías, Raquel? a mí desde una perspectiva muy subjetiva, me parece el mayor reto que podemos tener los seres humanos en la vida, ¿no? Tener ese regalo, como dice Keiko, y que
que aparezca una enorme responsabilidad de los primeros años, y desde esa ajenidad a nuestra individualidad, es decir, tener la capacidad, a ver si tengo la capacidad de explicármelo. Yo lo percibo como un retazo, un reto enorme donde tú tienes que tener la capacidad de ayudar, aportar y desarrollar a una criatura respetando su individualidad y teniendo esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser algo precioso. Muchas veces con Ángeles bromeamos, porque somos dos chicas y no podemos tener un desliz. O sea, que para quedarte embarazada tienes que ir a hacer estrategias donde tienes que tenerlas premeditadas, cita, bueno, pues hay otras vías, ¿no? Pero que aún así entendiendo que no es el momento, como dice Juanma, que si le damos racionalidad no es el momento nunca, eh, yo creo que tiene que ser algo precioso, ¿no? Y que yo, no sé, sí que es verdad que Ángeles es más joven, pero que tiene que ser enorme el reto y bonito. O sea, tiene que ser ahora hay que tener tiempo, yo creo, que es algo que yo entiendo que hay que tener tiempo para dedicar, para estar y organización en equipo, ¿no? Si es posible, cada uno como pueda. Bien, qué bonita esta conversación. Oye, contadme situaciones, alguna situación muy rocambolesca que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida. Rocambolesca me refiero a lo que digas. Madre mía, lo que me pasó en un viaje o lo que me pasó el otro día en casa, algo eh, que digáis, ostras, no os vais a creer lo que me pasó contadnos. Empieza tú, Keiko, porque a mí estas cosas se me dan fatal. Eh, ahora mismo la que me viene a la cabeza es una situación cuando estaba entrenando a una chavala, por no poner nombres, a una mujer ya, y estaba como entrenador y estábamos preparando para Wimbledon, que es un torneo así importante, de los más importantes en nuestro mundo, ¿no? Y la semana de antes había un torneo en Eastbourne, que es también en Inglaterra, pero en otro sitio. Y es una zona así de mucha fiesta. Y jugaba, o sea, jugaba el lunes y era un martes, o sea que no había cierto espacio y tal. Y entonces me cojo un entrenador italiano, vamos a dar una vuelta, tal, vamos a cenar. Y digo, bueno, claro, vamos a cenar. Total, que cenamos, luego nos tomamos una copa y tal, y de repente me empieza a saltar el móvil, yo sin darme cuenta, y hacerle llamadas a la jugadora. Y entonces la jugadora, pues bueno, va recibiendo todas estas llamadas, pone el mensaje en silencio, o sea, perdón, el móvil en silencio. Y bueno, total, que yo al día siguiente llego a entrenar a las 8 de la mañana para decir el entreno, yo por ahí duchado, impecable, ¿eh? O sea, imposible. Y yo, Como si nada. como si nada, yo impecable, o sea, pero mejor que nunca, claro. Y, y la veo súper rara. Y de repente empieza a hacerme cuestionario. Oye, ¿qué tal ayer la cena? No, no, muy bien. ¿A qué hora te fuiste a dormir? Oh, temprano. ¿Temprano que es para ti? Y ya Y no sabía ya, cómo salir. Dice, no, no. Y digo, ¿qué digo? A ver, ¿qué está pasando? Me dice, no, porque de repente a las 2 de la mañana empiezo a recibir llamadas, digo, y un ruido, y soy ya, venga, música y risas y tal. Y bueno, quería saber qué estabas haciendo y a mí se me quedó la cara, imagínate, a cuadros. Digo, madre mía, vaya pillada. Y, y bueno, así me viene esta, no es de muy profesionalidad, pero bueno, es la realidad. bueno, es así. Y ya está. Eh, Muy bien. Pues yo, a- como tal, mía no es, pero sí que estaba yo presente y me reí mucho y lo pasamos regular. Estábamos en el viaje de estudio a Berlín y Praga y un amigo mío se compró un puño americano en una de las tiendas de por allí y nosotros habíamos volado hasta Praga y luego fuimos a Berlín. Bueno, pues en Praga, en eso de que te dejan tiempo libre para que vayas por la ciudad, se compró un puño americano en una tienda que pilló por ahí. Pues se pasó el puño americano todo el viaje pues, presumiendo del puño y luego en la última noche que tuvimos ahí fiesta en la habitación, empezó a rayarse, llevaba él unas copas de más
y empezó a rayarse porque no sabía si iba a poder meterlo en la maleta o si iba a pasar el control de aduana. Y entonces pues empezó a hacer teorías conspiranoicas a ver cómo narices iba a llevarse el puño americano a España. Y una de las cosas que intentó hacer es dejar, o sea, como ya se rayó muchísimo, dijo, bueno, pues lo dejo en las lejas que hay encima del tejado que está. Se podía mover la losa y dejar ahí el puño americano. Bueno, pues dijo de hacer eso y que ya algún día se lo encontraría y a ver lo que pensaba la limpiadora. Pues al final se lo metió en la mochila y cuando estábamos yendo en autobús desde Praga hasta Berlín, nos paró la policía en el autobús. Y Gonzalo, que Raquel tú sí lo conoces, Gonzalo se dio cuenta de que el furgón este de policía alemana nos estaba diciendo parar porque tenían un cartel enorme diciendo pare aquí, pare aquí, pare aquí. Pues en ese momento Gonzalo dijo, hostia, Carlos, Carlos, por Dios, que mira, que nos va a parar la policía. Y justo estábamos hablando del puño. Y al final se cagó tantísimo, no llegó a subir la policía, pero se cagó tantísimo que cogió el puño y lo tiró a una papelera, nada más hacer una parada con el autobús. Pero el puño americano es un puño de boxeo, ¿no? Mi Eh, cabeza eh, ya se está imaginando otro puño de, yo qué sé, algo problemático, el de boxear, ¿no? el que tiene unos hierros, tú lo agarras aquí, tiene como dedales para cada dedo y Sí. es un hierro que tú Vale. claro, Hostia, claro, es un arma. vaya tela. O sea que al final se quedó en Alemania. Se quedó en Alemania, en una papelera. Muy bien. Vale, chicos, os voy a hacer 4 preguntas rápidas para que contestéis. Rápidas, me refiero que son cortitas, ya sabéis que yo me enrollo mucho, pero un sueño, una ciudad, un libro y una comida. Tener mi propia furgoneta y dar la vuelta al mundo. Ese sería un sueño. Sueño. Eh, un libro, un libro, pero que sea como que me voy a leer. Un libro para ti. A mí si me preguntan un libro, tengo clarísimo el cual, que es que me lo leería 8 veces más. Un libro que tú digas, recomendable, me encanta. Tu libro. eh, El hombre más rico de Babilonia. Muy recomendable. Ujú. Ya Y has hablado de él alguna vez ya. sí, sí, no he leído mucho ya, y ya dije en el último episodio que estaba ahí. Me había propuesto 12 libros en 12 meses y en ello estoy. Y fue el primero de este año. ¿Qué más has dicho? Una ciudad Eh, una ciudad. Buah, y una este me lo comida. tengo que... Comida, hamburguesa, sin duda. Y Pero de ciudad, estas, de estas cargadas. Cargada que le pegues el bocado y chorree la hamburguesa. de Que esas haga que agua. luego te duele la barriga al día siguiente. Esa. La ciudad No me sé, la pienso. vale, vale. Ve diciendo tú, porque yo la ciudad me la tengo que pensar. Yo un sueño, es un sueño, para mí sería un estado bienestar. Un libro, yo diría, por lo que implicó, la repercusión que tuvo en mí, diría El monje que vendió su Ferrari, Total. A mí me pasó también. con una edad temprana y tal, Y luego otro que fue así, por decir dos, que me cambiaron la vida, fue, no me acuerdo el nombre, pero era de Brené Brown, que era sobre todo el tema, es una neurocientífica de todo el tema de vulnerabilidad y tal. Me pareció bestial. Y luego otro de Michael, tampoco me acuerdo, era algo como Libera tus alas, que también, yo creo que han sido 3 libros en diferentes etapas que me han removido bastante. Luego una comida a la paella de mariscos,
pero tiene que ser ahí en el chiringuito y una cervecita. Y luego, ¿qué era la cuarta pregunta? ¿Una ciudad? La ciudad, o París o Melbourne, cualquiera de las dos, me encantan. Son ciudades, y luego si es algo un poco más espiritual, yo diría Pokarta, en Nepal, también. Eh, Depende, El momento, ¿no? el momento. Pero Melbourne me parece bestial, el rollo que hay allí, París preciosa, la historia que tiene y tal. Y Pokarta por ahí subes para allá, para el Nepal y tal, para escalar y para hacer las rutas, y me parece chulísima. ¿Algo más? No, creo que estoy, ¿no? 4, sí. Está perfecto, 4 de 4. Juanma, si te atreves a ciudad, Yo diría Roma, pero sin estar masificada. Pero Roma me gustó mucho, muchísimo. Todo el sistema que tiene me encantó. muy bien, chicos, pues vamos a ir cerrando. Mil gracias, Keko, por este ratazo. Mil gracias, Juanma, como siempre, por estar y por ser ahí un ente brutal de cero. Y nada, como resumen rápido, la importancia que tiene ese desarrollo en etapas tempranas con nuestros chavales, con los chicos que trabajemos, con la idea de ir desarrollando motivación, adherencia y trabajar esa atención con metodologías adecuadas, el ir creando ese clima afectivo de respeto y confianza para luego ir proyectando una serie de objetivos que se suceden a lo largo de su desarrollo. Por favor, todo lo que nos escucháis, ser críticos con nosotros mismos, con nuestro ego y con el que se refleja también en la parte de las entidades, organizaciones y clubes deportivos donde llevamos a nuestros jóvenes. Y para ir cerrando, la importancia de ir cuidarnos, nuestra parte personal, ir siendo conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y no dejar de trabajarnos, que estas dos personas que me acompañan me constan que están en ello, que es importante para sus vidas, y os animamos desde todo el equipo de Cero a seguir ahí en esa consciencia y desarrollándonos poquito a poco para ser mejor con nosotros primero y luego con todo lo que nos rodea. Mil gracias. Os mando un abrazo a los dos y nos vemos muy pronto. A todos los demás que nos escucháis, gracias por seguirnos. Keko. Yo, antes de cerrar, daros las gracias a vosotros por la entrevista, pero también por este ratito, por esta charla, pero también por todo lo que estáis haciendo. Tengo jugadores ahora en esa fase de desarrollo que están con vosotros, y la manera bueno, todo lo que hemos estado hablando, de generar ese ambiente, de respetar sus fases, esa preocupación, no preocupación o interés continuo para identificar qué es lo necesario en cada una de las etapas. Creo que estáis haciendo un trabajo bestial, y aprovechar la ocasión antes de cerrar para dar las gracias por todo ello, y como no, por la amistad que se va generando a través de hacer esto que nos gusta, ¿no? Ya pues nos podíamos conocer antes, pero claro, cada vez este roce, ¿no? Pues te va dando la oportunidad de conocer de una manera más profunda a profesionales como vosotros, y por mi parte estoy encantado. O sea que muchas gracias. Grande. Grande, grande, Keko. Estamos al habla y lo dicho, mil gracias por todo. Juanma, nos vemos. Chao, chicos. Chao.